Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, a los profesores, profesoras, colegas y asistentes del primer Congreso Internacional de Neumatología. Gracias, Ignacia, por la presentación y agradecer también la instancia y poder presentar este tema, que me parece que es interesante, es poco abordado. Y el título de esta presentación es El bautismo del Espíritu Santo y la reconciliación en los primeros movimientos pentecostales del siglo XX. Yo voy a proponer que en esta doctrina, que se encuentra enraizada en los movimientos de santidad del siglo XIX, que parten en la Iglesia Metodista de Inglaterra y que después llegan a Estados Unidos, donde se conocía como Segunda Bendición, experimenta en los primeros movimientos pentecostales un giro importante. Pasa desde una reconciliación social en momentos de crisis a un carácter carismático como se entiende hoy día. Para poder sostener esta tesis me voy a centrar en dos casos: el pentecostalismo estadounidense del avivamiento en la calle Azusa de 1906 y el pentecostalismo chileno del avivamiento en Valparaíso de 1909. Ahora, es difícil hablar de pentecostalismo así a secas en singular porque son muy variados. O sea, un pentecostalismo chileno es muy diferente al colombiano, al argentino, incluso entre el estadounidense, pero yo voy a tomar un tema en común entre ambos, que es la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Así que hoy día todos van a hablar en lengua. En la teología evangélica protestante, el bautismo del Espíritu Santo se entiende como un momento posterior al bautismo. Recordemos que las iglesias pentecostales no bautizan infantes, solo hay bautismo de adultos, y es una unción. Disculpen si ocupo palabras, las voy a ocupar en el contexto evangélico pentecostal. Pueden ser que estas palabras signifiquen algo diferente en el contexto católico romano, ¿ya? Así que si hay alguna duda, por supuesto me pueden preguntar y lo aclaramos, ¿ya? Aquí se habla de una unción, y lo digo así porque así lo promocionan. Se habla de una unción del Espíritu Santo como un segundo momento donde hay un bautismo, y así lo dicen las Asambleas de Dios en su página oficial. Cito los puntos 7 y 8 de sus verdades fundamentales. Todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Con el bautismo viene una investidura de poder para la vida y el servicio y la concesión de los dones espirituales y su uso en el ministerio. Esto es muy importante. El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo se evidencia con la señal física inicial de hablar en otras lenguas como el Espíritu lo dirija. ¿Qué quiere decir esto? Que para las Asambleas de Dios el bautismo del Espíritu Santo tiene una señal física que se tiene que dar en todos los creyentes, que es hablar en lenguas, ¿ya? En el caso chileno, si bien no hay una sistematización tan doctrinal como en el caso estadounidense, sí tenemos obras como el propio Willy Huber, que fue el primer pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, quien escribe Historia del Avivamiento Pentecostal. Luego Orellana va a escribir El fuego y la nieve, y más recientemente el profesor Juan Sepúlveda escribió El pentecostalismo a la chilena. Y aquí, desde acá yo voy a extraer los testimonios de estos primeros movimientos para poder sostener de que estos movimientos carismáticos lo primero que vivieron fue una reconciliación social, y que después, posteriormente, esto se transformó en una doctrina más carismática, como se entiende, como lo acabo de leer desde la página de las Asambleas de Dios. Por ejemplo, esto es un testimonio de Roberto Elphig en 1906, en un libro que se llama La religión en Chile del Bicentenario. Dice: el Espíritu de Dios se manifestó con poder en aquellos corazones que anhelaban una bendición y un bautismo. En una reunión que se extendió hasta las 24:30, es decir, 12:30 de la noche, hubo experiencias extraordinarias del poder del Espíritu Santo. Allí salieron muchas raíces de amargura, hubo humillación, llanto, reconciliación y confesiones. En todo predominaba esta idea y esta oración: Señor, límpiame a mí y limpia a tu iglesia. El profesor Juan Sepúlveda insiste mucho que no se puede reducir el pentecostalismo a las manifestaciones carismáticas. Pero lo que nos muestra la evidencia y que vamos a revisar ahora es que los propios movimientos pentecostales terminaron enfatizando que esto era su sello distintivo respecto a los otros movimientos evangélicos. En la actualidad, esta doctrina genera en los movimientos pentecostales una serie de problemas. El primero de ellos es cristianos de primera y segunda categoría. En el caso de las Asambleas de Dios, por ejemplo, no se puede ejercer un ministerio, ya sea pastorado, predicar o misiones, si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, quiere decir si no ha hablado en lenguas.
En el caso del el pentecostalismo chileno, se ve como con mayor espiritualidad quien manifiesta más dones carismáticos, ya sea profecía, hablar en lengua, sueños, visiones, etc. Por ello, me parece de suma importancia volver a los orígenes de esta doctrina para rescatar y reconsiderar su carácter social de reconciliación y de promoción de la paz, evidenciando los testimonios históricos, tanto en el caso estadounidense como el chileno. Finalmente, quiero aclarar que este análisis se realiza desde el mayor respeto por los movimientos evangélicos pentecostales. Desde mi formación teológica protestante durante mi pregrado, yo participé activamente desde los 17 hasta los 26 años en la Iglesia Metodista Evangélica Metodista Pentecostal, y actualmente participo junto a mi esposa en la Asamblea de Dios. Por lo tanto, esto es, no es que quiera atacar las verdades fundamentales de estos movimientos, sino que es un análisis para aclarar un poquito esta doctrina. En el caso de Estados Unidos, tenemos que pensar que hace muy poquito había terminado la Guerra Civil. En 1865 se había abolido la esclavitud, pero seguían vigentes muchas leyes de segregación racial. Esto deja huellas profundas en el pueblo estadounidense, y donde vamos a encontrar a dos líderes. Generalmente cuando hablamos del movimiento de las Asambleas de Dios se habla de dos líderes, William Parham y William Seymour. Robert Parham y William Seymour. Ahora, mucho tiempo se tomó a Parham como el fundador del movimiento de las Asambleas de Dios, hasta que en ciertas cartas se encontraron unas acusaciones de homosexualidad hacia Parham, donde fue condenado por homosexualidad por un grupo de obispos, y esto hizo que se trasladara el foco a William Seymour, quien era afroamericano. Entonces tenemos que entender a estos dos personajes para entender el movimiento de las Asambleas de Dios y de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Parham proviene del movimiento de santidad en Kansas, donde fue influido por figuras radicales como Dewey, Sanford e Ingrid, donde aprende la idea del bautismo del Espíritu Santo y funda una escuela bíblica que se llama Escuela Bíblica Bethel. Dice, estas son palabras de Parham: en diciembre de 1900 teníamos los exámenes sobre los temas del arrepentimiento, la conversión, la consagración, la santificación, la sanidad y la pronta venida del Señor. Puse a los alumnos a estudiar diligentemente sobre todo lo que constituyera una evidencia bíblica del bautismo del Espíritu Santo. Lo que va a pasar acá es que Parham se convence a través de este estudio de que la evidencia bíblica, leyendo el libro de los Hechos, del bautismo del Espíritu Santo era hablar en lenguas. Seymour, por otro lado, tiene una historia más compleja. Hijo de esclavos, aparece en el censo de 1880 estudiando en un colegio, lo cual era muy raro en hijos de esclavos afroamericanos. En 1895 se convierte al metodismo y en 1903 asiste muy brevemente a la Escuela Bíblica de Dios, que se autodenomina como pentecostal. ¿Qué es lo que pasa? Que entre medio de estas predicaciones que él hace conoce a Lucy Farrow, que Lucy Farrow era la niñera de Parham. Entonces le dice a Parham si William Seymour, este afroamericano, puede participar de su escuela bíblica. Y le dice, ok, por las leyes de segregación yo no lo puedo admitir dentro de mi sala, no puede compartir sala con los blancos, por lo tanto tiene que sentarse afuera y escuchar de afuera. Ahí estuvo 2 meses, donde aprende aquí Seymour la doctrina del bautismo del Espíritu Santo de Parham, de que era hablar en lenguas. Luego de eso lo llaman a pastorear una iglesia y él empieza a enseñar esto. Dice, tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que buscarlo, hasta que empiezan estas manifestaciones carismáticas, lo que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa. Esto es en 1906. Dice Sepúlveda, estudiando este movimiento, dice, para los críticos aquello era una flagrante violación del debido decoro y de las normas de segregación racial. ¿Por qué dice esto Sepúlveda? Porque en la iglesia que pastoreaba Seymour convivían negros y blancos en la misma comunidad. Lo que era más extraño, se abrazaban, se besaban y había reconciliación entre ellos. Muchas veces se pedían perdón, algo que, destaca Sepúlveda, iba en contra de las normas de segregación. Para quienes consideraban que la segregación racial contradecía el mandamiento de amor al prójimo, este era justamente uno de los aspectos maravillosos del avivamiento de la calle Azusa. Otro historiador, Frank Bartleman, dice, la línea de color había sido borrada por la sangre de Cristo. Esta línea es muy linda. ¿Qué pasa?
que empiezan todos estos movimientos, o sea, todas estas manifestaciones, y cuando visita Parham, esta iglesia, el maestro de Seymour le carga, lo encuentra un despelote, pero ¿qué es lo que realmente le molesta? Le molesta que convivan, que se estrechen la mano, que convivan en la misma sala negros y blancos. ¿Por qué? Y esto es muy poco estudiado. Parham adhería a un movimiento que se llama la teoría anglo-israelita. Era un grupo que pensaba que de las 12 tribus de Israel, 10 habían regresado, pero otras 2 se fueron hacia Inglaterra. Y de Inglaterra emigraron a Estados Unidos y que en realidad ellos son descendientes de Israel. Ustedes lo pueden encontrar hoy en día en la doctrina de los mormones. Ellos piensan eso hoy día. Bueno, Parham tiene una idea de supremacismo blanco muy escondida, por lo tanto dice, yo no voy a apoyar esto. ¿Ya? Esto le decepciona tanto a Seymour y empieza una especie de separación entre ellos y Seymour se replantea y dice, yo no puedo creer que Parham hable en lenguas y tenga una vida contraria a lo que mandan las escrituras de lo que debería ser un cristiano. Parham, por otro lado, el maestro, dice, yo no puedo aceptar normas eclesiales que vayan contra las normas, las leyes estatales. Esto hace que se empiecen a separar hasta que Seymour termina en una carta diciendo la evidencia del bautismo del Espíritu Santo se encuentra en Gálatas 5 del 22 al 24, es decir, los frutos del Espíritu, y deja de creer en la evidencia física de hablar en lenguas. Lo que va a pasar es que por la presión de Parham, el movimiento de la calle Azusa se empieza a separar cada vez más y queda el movimiento de la calle Azusa como una iglesia de afroamericanos. Y en 1914 los blancos que salen de este movimiento fundan las Asambleas de Dios. Y ellos se atribuyen el inicio de su movimiento al avivamiento de la calle Azusa, cuando lo que hicieron fue separarse de eso. Y cuando Parham funda las Asambleas de Dios, él pone como verdad fundamental que tienen que vivir el bautismo del Espíritu Santo y que la evidencia física es hablar en lenguas. Ahora, si uno analiza las cartas de William Seymour o los periódicos donde a él lo entrevistan, él lo pensó así cuando seguía a Parham. Él después del avivamiento no considera que esa sea la señal física, sino que él habla de frutos del Espíritu. Arrepentimiento, reconciliación, paz, fe, benignidad, amor, mansedumbre, los frutos que aparecen en Gálatas 5 que seguramente todos hemos leído alguna vez. El caso chileno, para entender el caso de Chile, permiso, al igual que en el caso estadounidense, primero pongámonos en contexto. Chile viene, al igual que Estados Unidos, saliendo de una guerra civil, ¿no es cierto?, la crisis parlamentaria, y está toda esta distancia social que se provoca entre el Club de la Unión, donde se cocinaban las leyes. Tenemos, recuerden, el tema del ruido de los sables, ¿no es cierto?, esto empieza a provocar estos guetos sociales, ¿no es cierto?, la cuestión social, y Enrique McKeever, por ejemplo, dice, en el centenario de la República, me parece que no somos felices, se nota un malestar, la holgura antigua se ha trocado en estrechez, la energía para la lucha en laxitud, la confianza en temor, la expectativa en decepción. Me refiero, ¿por qué no decirlo?, a nuestra falta de moralidad pública. Enrique McKeever, por ejemplo, veía lo que estaba pasando entre la crisis parlamentaria y la cuestión social como una falta de moralidad. Ahora, tenemos la huelga portuaria en Valparaíso en 1903, la huelga de la carne en Santiago en 1905, recuerden que todos estos movimientos terminan con obreros asesinados a manos del Estado, y el más emblemático, en 1907, la matanza en Santa María de Iquique, donde los trabajadores del salitre salen a hacer una protesta y son asesinados niños, mujeres, bebés, todos dentro, a cañonazos desde el puerto hacia el colegio donde son encerrados. Además de eso hay que sumarle la epidemia de viruela en 1905, que afectó principalmente a los sectores más populares, y el terremoto en Valparaíso en 1906. Entonces se forman los conventillos que se llaman, que son lugares como campamentos de mucha precariedad, y tenemos una sociedad muy, muy convulsionada y con mucha distancia entre un grupo social y otro. Entre medio de esto,
aparece el movimiento pentecostal, pero sería un error pensar que esto parte en 1909. Lo que nos muestra la evidencia histórica, por ejemplo, en lo que recoge Huber en Historia del Avivamiento Pentecostal, o lo que recoge Mansilla y Orellana en la religión de Chile en el Bicentenario, que son dos obras que recogen los testimonios más antiguos. Esto inicia en el 1900 aprox y se empieza a dar cada vez más hasta que llega este como gran clímax, que es el avivamiento pentecostal en Valparaíso. ¿Qué es lo distintivo de esto? Es que, como muestra la Liv de Pinay en una obra que se llama El refugio de las masas, el 56% de los pastores pentecostales tenían educación primaria incompleta y el 79% eran conversos de primera generación, o sea, no había familia cristiana atrás. ¿Por qué es importante saber esto? Porque lo que encuentra el pentecostalismo o las personas que adhieren al pentecostalismo es una reconciliación de su lugar social. Pensemos, tenemos una élite que cocinaba las leyes para su conveniencia y esta gente quedaba desprovista porque tampoco podían irse a las iglesias protestantes históricas, porque las iglesias protestantes históricas estaban orientadas hacia los misioneros y los inmigrantes de sus propios grupos. En el caso de la iglesia luterana, en los inmigrantes alemanes, en el caso de la iglesia metodista, en los inmigrantes ingleses, y en el caso de las asambleas de Dios, que están intentando llegar con los inmigrantes estadounidenses. Entonces, por eso la Liv de Pinay le llama al pentecostalismo chileno el refugio de las masas, ¿ya? Porque toda esta gran masa que quedaba fuera de estos grupos históricos y del catolicismo empezó a entrar en este grupo pentecostal. Ahora, muchas gracias. Hay un tema muy importante que, al igual que en el caso de Estados Unidos, hay un estudio del libro de los Hechos. Hay una hermana que es fundamental en este proceso que se llama Elena Laidlaw, que era una mujer que queda huérfana a muy temprana edad, se hace prostituta, cae en el alcoholismo y cuando conoce el pentecostalismo se convierte y empieza a predicar. Empiezan a hablar en lenguas, empieza a profetizar. Y cuando Huber sale de la iglesia metodista para fundar la iglesia metodista pentecostal, esta hermana se va al sur a hacer una gira para promocionar el pentecostalismo. Cuando vuelve, Huber le dice, ok, usted ahora se va, ¿ya? Porque ya tenemos el mando y tenemos listo todo, así que no la necesitamos, junto a su otra compañera que es Natalia Arancibia. Esto se encuentra en un artículo de Mansilla y Orellana, que se llama, que lleva por nombre el liderazgo de Elena Laidlaw en el movimiento pentecostal. Ahora, el periódico de 1909, Chile Evangélico, relata que esta hermana fue expulsada de la iglesia metodista y ella es quien funda finalmente la iglesia metodista pentecostal. Entonces, lo que hacen, la búsqueda que ellos tenían del Espíritu Santo se basaba en Proverbios 6, en Isaías 55, en Juan 14 y en el libro de los Hechos. Al igual que en el caso estadounidense, lo que va a generar en Chile es una reconciliación en el sentido de que personas obreras que no sabían leer tenían la oportunidad de aprender a leer con la Biblia en la escuela dominical. Personas que eran miradas en menos, que no tenían estudios, por lo tanto no tenían acceso a nada, se les trata de príncipes, se les trata de reyes, se les trata de herederos del reino. Y eso es lo que cala muy profundo en el pentecostalismo y que nosotros vamos a encontrar en todas las evidencias de las conversiones entre 1902 y 1909 y posterior. Termino con esto, en que los movimientos pentecostales de Estados Unidos y Chile no pueden ser comprendidos sin identificar, primero, una lectura premilenarista y muy literal del libro de los Hechos, y segundo, un contexto de crisis social en ambos lados. También tenemos que entender de que esta doctrina, entendida como una cuestión carismática, es muy posterior. Inicialmente, tanto el movimiento de la calle Azusa como el movimiento chileno va a tomar la conversión y el bautismo del Espíritu Santo como una conversión social. Se habla mucho de estos delincuentes que se convierten, que eran delincuentes connotados y que transforman su vida a Cristo mediante el bautismo, o personas como el caso de la hermana Elena Laidlaw, que había dejado la prostitución y el alcoholismo. Y eso va a ser la tónica, pero nunca, de hecho, cuando se le pregunta a Elena Laidlaw y después a Pandita Ramabai en la India,
si acaso era las lenguas, la evidencia física del bautismo del Espíritu Santo, dicen, yo no podría asegurar eso porque hemos vivido cosas muy diferentes, como llantos, risas, pero sí lo que puedo ver, dice Elena Lailau, es que mi vida cambió. Yo creo que ese es el punto central que tenemos que rescatar y que tenemos que considerar en los movimientos pentecostales para entender esta doctrina. Quiero terminar con 3 frases. Una, en Juan 3:8, Jesús le dice a Nicodemo, el Espíritu sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Versión Biblia de Jerusalén, hermano Bernardo, para que no se asuste. La segunda frase es con Gar citando a Jean d'Arc, dice, cuando un grupo de oración está inundado de dones, profecías, curaciones, podemos decir es un grupo carismático y alabamos al Señor. Pero si llegamos a decir queremos fundar un grupo carismático, la expresión no sería aceptable. Daríamos la impresión de llamar al Espíritu Santo a silbido, como si pudiéramos presumir de conocer su intención y disponer de él. Y la tercera frase es del organizador de este seminario, el profesor Pablo Artiaga, que dijo, el Espíritu Santo es el neuma, es la ruaj. Y cuando viene el viento fuerte, desarma todo lo que hemos construido y nos desordena y quedamos hacia el otro lado incluso, y tenemos que volver a ordenar y a construir. Yo creo que lo que pasó en los movimientos pentecostales fue eso, y no debe entenderse solo como una manifestación carismática, sino que como una reconciliación social. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ya tenemos una pregunta por ahí arriba. Creo que se escucha bien, ¿o no? ¿Sí? Sí, por el audio. Por el audio. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Primero un comentario y después una pregunta. Quiero volver a agradecer a Pablo que involucre estudiantes. En Argentina hay una Sociedad Argentina de Teología Joven. Nos falta eso a nosotros. Y tú y tu equipo están permitiendo que la investigación teológica siga. Entonces yo te quiero agradecer públicamente por eso. Ahora sí la pregunta. Me llama mucho la atención la incidencia de los grupos pentecostales en Valparaíso y en espacios periféricos. Evidentemente, tu presentación llegó hasta 1909, pero no me deja de rondar la pregunta, ¿qué pasó en dictadura militar? Me gustaría conocer si tú te puedes extender un poquito más en las décadas, porque evidentemente, ya sea el Comité Pro Paz y después la Vicaría, tuvieron a un Helmut Franz, tuvieron pastores que dieron su vida, digamos, por los torturados políticos en este país. Entonces me gustaría conocer si tú nos puedes contar a lo menos alguna idea de cómo se vive el pentecostalismo en dictadura militar. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en dictadura militar lo que pasa con el pentecostalismo, sorpresa, se fracciona, se divide. ¿Ya? Qué raro en un movimiento protestante. Lo que pasa es que hay un grupo que adhiere a la dictadura y lo ven como una salvación del comunismo, del marxismo ateo, entre los cuales se encuentra los que tienen más mayoría de gente, como es JBC, la primera iglesia metodista pentecostal de Chile, y todo el grupo que va a conformar después la mesa ampliada, donde también se encuentra la segunda iglesia metodista pentecostal, la parte de la iglesia bautista, de la primera iglesia bautista, etc. Ellos apoyan la dictadura y hacen tiene un nombre, el portalazo. En el edificio Diego Portales, ellos van y oran y bendicen a Pinochet. Pero tenemos otro grupo dentro de los cuales se encuentra, y yo les recomiendo harto leerlo y poder conversar con él, Juan Sepúlveda. Juan Sepúlveda es el redactor de la carta abierta a Pinochet, donde le reclaman, le piden, con citas bíblicas, condenan el derramamiento de sangre inocente. Y este es otro grupo, donde después se funda CEPADE, donde está ProPaz y que va a entrar en contacto con la Vicaría, pero es el que menos ruido logró generar,
Y generalmente quedamos con esta idea: el pentecostal es de derecha, es conservador y apoya la dictadura. Hay que pensar que Hoover sale de su ministerio también por acusaciones de homosexualidad, que lleva a cabo Manuel Umaña Salinas, que es el primer pastor chileno de la Iglesia Metodista Pentecostal, y se odiaba. Si ustedes busquen la foto. Hoover, busquen en Google, si por ejemplo están en un grupo donde está Umaña, Hoover siempre le va a dar la espalda a Umaña. ¿Ya? Y Umaña echa a correr este rumor. No sabemos si es rumor o no, creo que no sería ningún problema de que haya sido homosexual, y lo destituyen. Umaña tiene un sucesor que es Javier Vázquez Valencia, y Javier Vázquez Valencia es quien le pide a la iglesia, a JDH, a la Iglesia Metodista Pentecostal, que tienen que apoyar a Pinochet en el plebiscito porque eso es lo que hace un cristiano. Quiero explicar un poquito la separación que se provocó al interior y cómo esta se fracciona incluso dentro de ellos, ¿ya? Entonces, lo importante de esto es recordar de que no todo el pentecostalismo apoyó la dictadura militar y que esto provocó una fracción dentro de ellos, dentro de los cuales está el propio, Helmut Frenz en el caso de los luteranos y el propio Juan Sepúlveda junto a otro grupo de pastores que siempre estuvieron recriminando y alzando la voz contra la dictadura y la violación de los derechos humanos. Se suele, digamos, cuando uno hace o quiere pensar una teología del Espíritu Santo, se busca, digamos, discernir cuáles son los modos peculiares de acción del Espíritu Santo, en este caso en Latinoamérica. En el ambiente católico, Víctor Codina dice que el Espíritu Santo actúa desde abajo, digamos, desde las periferias. Escuchándote un poquito tu ponencia sobre el surgimiento del pentecostalismo, sobre los, digamos, que surgen los sectores vulnerables, ¿no?, en las clases sociales de la periferia, podríamos coincidir con Víctor Codina, digamos que en el ambiente evangélico pentecostal el espíritu también actúa desde ese sector vulnerable, dignificando, digamos, a esos sectores. Es una pregunta, si estarías de acuerdo, digamos, que dentro del ambiente evangélico también el espíritu actúa desde la periferia. Voy a responder leyendo una frase, un pequeño extracto de William Seymour, el pastor afroamericano que da inicio al avivamiento de la calle Susa, en un periódico que él tenía que se llama The Apostolic Faith. Dice: si hubiera comenzado una iglesia elegante, la gente de color y los hispanos no los habrían recibido. Pero alabado sea Dios, comenzó aquí. Ningún instrumento que Dios usa es rechazado por causa de su color, su vestimenta o su falta de educación. Y si uno lo piensa en el caso, por ejemplo, de lo que ve en Pentecostés, en el libro de Hechos, no era gente muy letrada la que recibe el Espíritu Santo. Sabemos que después el cristianismo rápidamente llega a las altas esferas y tenemos a grandes apologistas en el siglo II ya educados. Pero en el mismo caso del pentecostalismo, como usted pregunta, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, lo que pasa con Hoover y con Helena Lightlow, de cuando vuelve del sur la expulsa, ahí ya, para mí, se acaba el avivamiento. Porque el sentido de lo que estaba pasando al interior de la iglesia metodista pentecostal era precisamente que la gente que no tenía voz, que no podía ser escuchada y que no tenía acceso a un liderazgo, pudiera tenerlo alguna vez en su vida. Que aquellos que eran, recordemos, hasta hace poco el pentecostalismo es considerado, incluso hasta hoy día, la religión de la nana, la religión del jardinero, la religión del obrero de la construcción. Esta gente que no tenía un lugar social pudiera tenerlo. O sea, se podían vestir de eterno. No había ningún otro lugar donde vestirse elegante más que para ir el domingo a la iglesia. Y yo creo que cuando eso se cristaliza, tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso de Chile, y se aparta a esta gente de donde había nacido desde la periferia, ahí es donde el movimiento ya se liquida. Entonces sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Podríamos coincidir con la exponencia del profesor, que el espíritu devuelve la voz a los que no los tienen. Totalmente. De nuevo, muchas gracias, Gabriel.